Bueno, y ahora para empezar con nuestro programa del día de hoy, ya que estamos hablando de finanzas sostenibles, tenemos que empezar a entender cuál es el contexto económico que estamos viendo en este momento. Para eso, quiero darle la palabra a José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC, que por cierto es sponsor de esta conferencia. Él se incorporó al banco, al área de Global Research en 2013 y lleva el área de análisis y estudios económicos. José Carlos, te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes y acompañarlos para poder platicarles cómo estamos viendo desde HSBC el panorama económico para 2023. Muchas gracias, Alba, por la invitación. Muchas gracias al Consejo por la invitación. Y me voy a enfocar en cómo estamos viendo el 2023 en términos económicos para México, sobre todo en un contexto global que de alguna manera pinta de alguna manera retador, ¿no? Si tomamos en cuenta una serie de riesgos que se han venido acumulando en los últimos trimestres, que de alguna manera van a generar, digamos, un escenario global en donde el crecimiento económico está viendo cada vez más riesgos a la baja materializándose, y esto se está combinando con presiones en precios que de alguna manera podrían ser más permanentes o podrían durar un poco más de lo que inicialmente estábamos esperando. Esta combinación de un crecimiento que viene a la baja, inclusive con algunas regiones posiblemente entrando en una recesión y al mismo tiempo teniendo inflación persistentemente alta, pues genera un reto bastante importante en términos de política fiscal, en términos de política monetaria. Y seguramente ese será el contexto que estaremos viendo en 2023. Algunos de los riesgos que nos han llevado hasta donde estamos y que seguramente van a delinear el panorama el siguiente año, pues tienen que ver con los que estoy mostrando en la pantalla, ¿no? De alguna manera no es un solo factor lo que explica el contexto económico actual en el que estamos, es una combinación de distintos riesgos que se ha venido sincronizando, empezando por una normalización, por ejemplo, en la parte fiscal y en la parte monetaria, en las distintas economías del mundo, que de alguna manera está generando una pérdida de dinamismo en la actividad económica. También tenemos otro tipo de riesgos, algunos de ellos relacionados con la pandemia y que seguimos viendo todavía estragos, como por ejemplo el tema de las cadenas globales de suministro, la disrupción que hubo en algunas de ellas, los cuellos de botella que hubo en la producción de ciertos bienes, y aunque se viene normalizando últimamente, todavía no estamos en los niveles que estábamos antes de la pandemia. Si a esto le agregamos otro tipo de series que tienen que ver más con factores geopolíticos, en particular con el impacto económico que estamos viendo en algunas regiones, por ejemplo, por la guerra entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera está generando pues, una crisis energética en Europa y con repercusiones en otras regiones del mundo, pues también esto se añade como un factor de riesgo para el 2023. Y por si faltara algo adicional, pues también hemos visto en los últimos trimestres ciertos riesgos relacionados con sequías, con eventos climatológicos que de alguna manera también han tenido un impacto negativo para la parte de producción de ciertos alimentos no procesados y que también se ha traducido en presiones en algunos precios de estos. Entonces, poniendo todos estos factores sobre la mesa y poniendo todos estos elementos en la balanza, es que podemos entender un poquito más por qué 2023 a nivel global puede traer este tipo de retos, por esta combinación que no es muy común de ver entre una desaceleración importante en términos de crecimiento, nuevamente con algunas regiones entrando en periodos de recesión y que al mismo tiempo vamos a tener una inflación que si bien se va a empezar a mover a la baja en general en el mundo, va a seguir significativamente por arriba de los niveles con los que los bancos centrales se sienten cómodos. Entonces, este panorama principalmente es lo que vemos como un reto. Ahora, entrando de lleno a México y habiendo platicado un poquito el contexto global, déjenme empezar de manera muy breve con cómo estamos viendo a México en la parte de crecimiento. México había estado teniendo una recuperación relativamente lenta durante 2021, con un bache en el tercer trimestre del año pasado que se debió a distintos factores. Y este año la economía mexicana ha sorprendido de alguna manera al alza, de acuerdo a los últimos datos que se han publicado sobre el crecimiento trimestral,
Prácticamente tenemos 3 trimestres consecutivos con una tasa de crecimiento trimestral, es decir, contra el trimestre inmediato anterior de más o menos 1%, lo cual pues de alguna manera ha señalizado una recuperación un poquito más consistente y más sostenida en lo que llevamos de este año, en los primeros 9 meses. Esto de alguna manera pues ha empezado a generar ciertas revisiones al alza en los estimados de crecimiento y con los últimos datos que tenemos, por ejemplo, antes de que se diera a conocer el dato del tercer trimestre del PIB para este año, el consenso y una buena parte de las instituciones estaban esperando crecimientos alrededor del 1.5–2% para este año. Después de los datos del tercer trimestre que se da a conocer los números finales hace algunos días, el consenso se está empezando a mover hacia niveles de crecimiento alrededor de 3%. Inclusive ayer, por ejemplo, en el reporte trimestral de Banco de México se hace una revisión también al alza en ese sentido, en donde el escenario central apunta también a un crecimiento de 3% para este año. Entonces, los números que hemos estado viendo últimamente han sido más favorables con respecto a lo que estábamos esperando a principios de año, y esto de alguna manera pues ha empezado a generar, digamos, una recuperación un poquito más visible en la economía mexicana que se ve del lado derecho. Ahora, ¿qué factores explican este comportamiento un poquito más favorable de lo que se estaba anticipando y qué podemos esperar hacia adelante? Esta lámina lo que muestra son los 14 sectores que componen la economía mexicana. Incluye desde la parte de agropecuarios, incluye la parte de producción industrial, incluye la parte de servicios. Y prácticamente lo que podemos ver aquí es que 11 de los 14 sectores han tenido un comportamiento positivo en estos 9 meses de 2022. Es decir, el crecimiento que han mostrado de septiembre de 2022 contra final del 2021 muestra tasas de crecimiento positivas. Hay solamente 3 sectores que están, digamos, en terreno negativo, pero lo que nosotros nos quedamos con esta lámina es la recuperación que hemos visto en estos últimos meses ha sido un poquito más uniforme y un poquito más pareja, digamos, comparado con lo que habíamos visto anteriormente, que era una recuperación mucho más desigual. Esta recuperación y este comportamiento de estos sectores pues ha ayudado, digamos, a que la economía mexicana se mantenga relativamente sólida. Y si vemos, por ejemplo, el impacto de estos crecimientos en esta otra lámina es estos mismos 14 sectores, en dónde están en septiembre de 2022, que es el último dato que tenemos, con respecto al nivel que tenían antes de la pandemia. Aquí se puede apreciar que de manera general la recuperación ha sido desigual a nivel sectorial y hay muchas historias y muchas realidades entre los distintos sectores. Hay sectores como por ejemplo la parte de ventas al por mayor que tiene inclusive crecimientos de doble dígito con respecto a niveles prepandemia. Hay otro tipo de sectores que, por ejemplo, la manufactura, la parte de ventas al por menor, que también tiene un crecimiento sólido con respecto a niveles prepandemia, pero también tenemos otro tipo de industrias, particularmente las que están relacionadas con los servicios y que tuvieron un impacto más fuerte, que a pesar de un buen comportamiento en 2022, todavía siguen rezagadas con respecto a los niveles prepandemia. Entonces, el mensaje con el que me gustaría dejarlos en esta ocasión, en este sentido, es seguramente la resiliencia de los sectores que han tenido un buen comportamiento pues servirá, digamos, para fijar un piso relativamente sólido en 2023, a pesar de un panorama global un poquito más retador. Y al mismo tiempo, estos sectores que siguen rezagados con respecto a los niveles prepandemia, seguramente seguirán con una trayectoria de recuperación para alcanzar estos niveles probablemente en 2023. Esto lo que nos hace pensar a nosotros es que de alguna manera, si bien podemos ver una desaceleración en el crecimiento en la economía mexicana en 2023 por factores globales, nosotros pensamos en HSBC que el crecimiento se va a mantener en terreno positivo, nuevamente a pesar de un contexto global que se ve un poquito más retador. Pasando a un segundo tema que en el banco le estamos dando bastante seguimiento y que seguramente ustedes han escuchado en las pláticas, pues digamos, del día a día y que seguramente vamos a estar escuchando por varios meses e inclusive años,
es un tema que tiene que ver con la posible reubicación de las cadenas globales de producción y con las cadenas globales de suministros. En ese sentido, como ustedes saben, creemos que hay una oportunidad bastante importante para la región, para América del Norte, en donde México de alguna manera destaca, y destaca por factores estructurales. En esta lámina lo que les quiero mostrar es cómo está compuesto el mundo actualmente en términos de exportaciones e importaciones de manufactura global total. Lo que podemos apreciar en la gráfica de arriba es cuando vemos cuáles son los países que más importan manufactura en el mundo, estamos hablando que Estados Unidos, México y Canadá juntos importan alrededor de 20% de la manufactura global. Y cuando vemos la otra parte o la otra cara de la moneda, que es quién exporta esa manufactura, pues la historia es bastante distinta. Ahí tenemos, por ejemplo, que China es prácticamente el mayor exportador a nivel global y seguramente lo seguirá siendo, con un poquito menos del 20% de este número. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos, alrededor de 8%, y México viene en un 10º lugar. Canadá no aparece en este ranking porque el número es todavía un poquito menor. Entonces, creemos que esta composición estructural entre exportaciones e importaciones le abre una oportunidad importante a la región para reubicar una parte de esta producción en la región y que de alguna manera podamos ver, digamos, cierto dinamismo hacia adelante. Entrando a otros temas y ya para ir redondeando ciertos mensajes, si vamos a la parte que seguramente es de los retos más importantes que seguimos teniendo, no solamente en México, sino en el mundo, es el tema de la inflación. Como ustedes saben, la inflación en el mundo y en México pues ha llegado a niveles que no estábamos esperando hace algunos meses y ha probado ser más persistente de lo que estábamos esperando inicialmente. En el caso de México, la buena noticia, ¿no?, la podemos ver del lado izquierdo, parecería ser que la inflación general ya tocó un pico en el tercer trimestre de este año, alrededor de 8,70 en términos anuales, y el último dato que tenemos pues apunta a un número alrededor de 8,14. Esto de alguna manera está empezando a generar que las expectativas de inflación hacia adelante se empiecen a estabilizar después de haber visto revisiones pues bastante seguidas al alza por parte de los analistas y de distintas instituciones. Pero la parte, digamos, no tan positiva de esta historia, pues sigue siendo la inflación subyacente, que no es otra cosa más que la inflación asociada a mercancías y a servicios, que por definición debería de ser, pues digamos, los componentes con un comportamiento más estable o menos volátil en los precios. Como ustedes pueden apreciar del lado derecho, sigue habiendo bastantes presiones importantes en este componente. Lo que más nos preocupa pues es evidentemente la parte de alimentos procesados, ¿no?, que es la línea roja de la gráfica derecha, donde de alguna manera pues seguimos viendo una pendiente positiva, lo cual indica todavía un crecimiento en la variación de los precios en términos anuales, llegando a tocar, digamos, cambios de doble dígito en los últimos meses. Y aunque otros componentes se encuentran por debajo o bastante por debajo de esta variación anual, pues siguen mostrando, digamos, un crecimiento importante. Entonces, creemos que es importante y es necesario empezar a ver un cambio de tendencia para poder empezar a hablar de un panorama más favorable en 2023. Creemos que va a haber factores que van a ayudar, digamos, a que la inflación subyacente empiece a mejorar de cara al siguiente año. Por un lado, creemos que menores presiones de demanda ante un panorama de crecimiento más retador para el siguiente año, una normalización gradual en las cadenas globales de suministro, entre otros factores, una estabilización, por ejemplo, en el precio de algunas materias primas, podrían empezar a ayudar a ver cierta estabilización y eventualmente cierta mejoría en el componente subyacente de la economía, que nuevamente sigue siendo pues una asignatura importante que atacar. Entonces, en ese sentido, creemos que pues, los bancos centrales probablemente estén entrando ya en las últimas fases en cuanto al ciclo de ajustes. Ha sido un ciclo de ajustes relativamente prolongado e importante para tratar de contener estos impactos de inflación y posiblemente pues, este panorama pueda cambiar de cara al siguiente año, pero mucho va a depender de cómo se comporte la inflación subyacente, que nuevamente, como ustedes pueden apreciar, del lado derecho sigue mostrando
presiones importantes y presiones a las que no estábamos acostumbrados anteriormente. Y ya para concluir, hablando un poquito de la parte fiscal y de la parte de mercado, ¿qué estamos viendo en ese sentido? Bueno, sin duda hay una discusión que ha habido durante años y que seguramente seguirá habiendo hacia adelante sobre la parte fiscal, sobre posibles cambios que pudiera o debiera de haber, digamos, en un futuro para tener una recaudación más grande, etcétera. Hay varios retos en el mediano y largo plazo para tratar de atacar este tema pendiente, pero en el corto plazo, a pesar de un panorama un poco más retador, creemos que la posición fiscal que tiene México con respecto a sus pares en la región o incluso con respecto a otras economías emergentes sigue siendo relativamente más favorable. En México probablemente vamos a ver un 2023 con una deuda como proporción del PIB alrededor de 50%, lo cual para una economía como la mexicana pues sigue siendo un nivel relativamente sólido, nuevamente en un contexto en el que varios países están viendo, digamos, presiones fiscales más importantes por los estímulos que se dieron durante la pandemia y porque al final esa deuda que se tiene que pagar de alguna manera, pues se va a tener que pagar con un contexto de tasas de intereses más altas al que teníamos hace algunos años. Entonces, en ese sentido, creemos que a nivel general, a nivel macro y en términos relativos con otras economías en la región y emergentes, México de alguna manera sigue teniendo una posición relativamente sólida. Poniendo todos estos elementos sobre la balanza y lo que les acabo de platicar sobre, pues probablemente un crecimiento más moderado, pero manteniéndose en terreno positivo, con una inflación que posiblemente ya tocó un techo y que posiblemente pueda tener, digamos, un comportamiento más favorable, con el diferencial de tasas que se ha venido creando con los ajustes en la tasa por parte de los bancos centrales entre México y Estados Unidos, con una balanza de pagos que sigue relativamente bien comportada, con una posición relativamente sólida. Estos factores al final a nosotros nos hacen pensar o nos explican por qué de alguna manera el peso mexicano, la moneda, ha tenido un comportamiento más favorable con respecto a la mayoría de las economías emergentes, lo cual creemos que debería de seguir siendo así hacia adelante. Como ustedes pueden ver del lado derecho, pues básicamente hay 4 monedas emergentes con respecto al dólar que han tenido ganancias. El resto ha estado bajo presión y ha tenido una depreciación. Y creo que de alguna manera, pues todos estos elementos que les acabo de platicar nos hacen pensar que a pesar de un panorama más complejo, más retador a nivel global, la economía mexicana puede estar en una posición relativamente resiliente para encarar este entorno en 2023. Entonces, eso es un poquito lo que les quería platicar, cómo estamos viendo en HSBC las perspectivas para el siguiente año. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias.